Muy buenos días, queridos hermanos, qué bueno es poder reencontrarnos en nuestro desayuno con la palabra del Señor, meditando y reflexionando en la palabra de Dios, que es nuestro alimento diario. Qué bueno es comenzar el día reflexionando acerca de las enseñanzas de Dios contenidas en la Biblia. El libro de Proverbios contiene un conjunto de refranes, versos o proverbios que tienen un contenido espiritual muy profundo cada uno de ellos. Tal es el caso de Proverbios 21, versículo 28, que dice: el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Ojalá, querido hermano, que tú y yo seamos parte de lo que dice la segunda parte de este versículo, que el hombre que oye permanecerá en su dicho. El Señor nos ha llamado para que podamos ser testigos fieles, para que podamos ser hombres y mujeres de fe fieles a Él. Y hay algunas señales que indican esto. Y una de ellas está aquí mencionada en este versículo. Mas el hombre que oye, aquel que sabe escuchar. Ningún ser humano conoce a Dios, ningún ser humano está preparado a servir a Dios si antes no escucha a Dios. Una realidad del testigo fiel es que escucha la voz de Dios. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Podríamos decir que el Señor no conoce a nadie que no haya escuchado su voz. No se puede ser hijo de Dios sin haber escuchado la voz de Dios. ¿Cómo? Bueno, la palabra de Dios también nos indica que un testigo fiel escucha la voz de Dios. Veamos lo que dice la palabra en Juan 18:37, el momento en el cual Jesús está declarando delante de Poncio Pilato. Y ahí la respuesta de Jesús es: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice el Señor. Querido hermano y hermana, escuchemos la voz del Señor. ¿Cuál es la voz de Dios? La voz de Dios es su palabra misma. En Romanos 10:17 encontramos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Querido hermano y amigo, por medio de su palabra, las galaxias y el universo fueron creados. Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Hay poder en la palabra de Dios, poder para convertir y para hacer que una persona nazca de nuevo, no de simiente incorruptible, dice la palabra del Señor. Poder para complementar. La palabra de Dios dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Poder para limpiar. La palabra del Señor dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Poder para pedir. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mi palabra está en ustedes, ¿verdad? Bueno, pidan y os será hecho. Poder para conquistar. Y tomad la espada del Espíritu, dice la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra espada. Poder para aconsejar. El consejo que el apóstol Pablo le daba a Timoteo era que él usara la palabra para redarguir, reprender. ¿Por qué? Porque hay poder y consejo en la palabra de Dios. Así que, querido hermano y hermana, la marca de aquel que es un hijo fiel, un testigo fiel de Dios, es que está escuchando la voz de Dios. No puedes ser un verdadero cristiano hasta que escuches la voz de Dios por medio de su palabra. Así que cuando abres tu Biblia para escudriñarla, Dios te hablará. El testigo fiel oye, escucha por medio de la palabra del Señor. En esta mañana continúa meditando en su palabra, querido hermano, y el Señor hablará a tu vida y te dará la dirección y la guía necesarias para seguir adelante. Dios te bendiga ricamente y muy buena jornada.